Empezamos en estos momentos la última mesa redonda de estas jornadas. Sabéis que después habrá una conferencia de clausura por Eduardo López Aranguren y después un recital de poetas que se llamará Poesía con Memoria. Y luego, como ya sabéis, mañana hay un viaje que, como ya lo hemos dicho tantas veces, todo el mundo lo sabe, pero si alguien se ha despistado, pues ya sabéis. Bueno, como veis, esta última mesa de esta tarde se llama Memorias Personales y Memoria Colectiva, y creo que vais a entender perfectamente por qué hemos puesto este título a esta memoria, a esta mesa, porque de las personas que vamos a oír, unas nos van a hablar de memorias colectivas, otra nos va a introducir el tema y Luis Garrido nos va a hablar de la búsqueda de una memoria personal por los archivos, ¿no? Una historia de tornadizos. Bueno, entonces empiezo por presentar al primer ponente, que tengo aquí a mi derecha, Luis Carlos Nieto García, que ya sabéis muchos y muchas que lo conocéis, es magistrado aquí en Ávila, es titular del Juzgado de Menores de Ávila, especialista en menores y coordinador de la Comisión de Menores de la Asociación Juezas y Jueces por la Democracia. Fue director de las Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones de Motril, y lo es porque se celebran anualmente desde el año 2002 en el Centro Asociado de la UNED de Motril de Granada, y estas jornadas son organizadas por la Asociación Juezas y Jueces por la Democracia, para la Democracia, y la Fundación de la Abogacía Española y la Asociación de Derechos Humanos e Inmigración. Además, es miembro investigador en misiones de derechos humanos con la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, y ha realizado acciones relacionadas con los derechos humanos en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Centroamérica. Es comisionado de la Comisión de Verdad de Honduras, constituida para investigar las violaciones de los derechos humanos de Honduras, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales producidas a partir del golpe de Estado de junio de 2009 y constituida iniciativa de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras. Es director de cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial sobre jurisdicción de menores y sobre migraciones, y tiene publicaciones relacionadas con menores, migraciones y derechos humanos en la revista del Poder Judicial, en papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Fronteras, y alguna colaboración también en Infolibre. Así que Luis Carlos nos va a introducir esta mesa, nos va a poner el marco general y después pasaremos a los demás ponentes. Adelante. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación Jesús Pereda que participe en estas jornadas y que esté dando este campo de plural y democrático de intervención en la ciudad de Ávila. Y en segundo lugar quiero agradecer, por supuesto, a Enar y a Isabel que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Y también, por supuesto, a Carmen Sanchirguén, que es la directora de este archivo, y que siempre que hemos hecho algo aquí o hemos participado en algo en este lugar hemos salido con una sensación de hospitalidad y de buen hacer que yo creo que es recomendable para todas las instituciones. Por eso se lo tenemos que agradecer a Carmen, que es la directora del archivo. Bueno, en el mes de agosto yo estaba intentando hacer un texto para participar en esta mesa, y bueno, es de esto que es complejo, porque trasladar términos jurídicos a personas que no son juristas, que en su mayoría no lo sois, pues siempre tiene su dificultad. Esto se me fue de la cabeza porque en el mes de agosto, el 20 de agosto en concreto, tuve la suerte de participar en Pajares de Alhaja en el acto de entrega de los restos de los 7 fusilados de Pajares y los 3 de Navalmoral de la Sierra. Aquello fue un acto profundamente emocionante, era un acto de reparación profunda, era un acto respetuoso y frente a tanta muerte era un acto de vida. Y en la emocionalidad del asunto, pues se me ocurrió escribir un texto. El texto es un poco largo y por eso he hecho como una especie de resumen
para leeros aquí ahora a todos vosotros, que sirva de alguna forma, lo digo como los hechos probados, y después hablaremos del derecho y quizá se entienda mejor. Por tanto, no sé cómo saldrá el formato, pero así lo he pensado, así os lo traslado y así lo someto a vuestra consideración. Os leo el texto, luego cojo un poco de aire y hablamos del derecho, ¿vale? Agosto del 2003 en Pajares de Adaja. Es temprano, pero ya se advierte un día de calor extremo en las llanuras de la montaña. Unos árboles que nos sirven de refugio rompen los planos horizontales del inmenso campo castellano. Por la carretera secundaria que corta Pajares de Adaja pasó la guadaña tal día como hoy hace 87 años. Columnas de fusiles y camiones gritando rompían vidas y hogares. Hubo vecinos que desaparecieron. El odio se lo llevó, quedó el miedo y la tristeza. Pero también familiares y amigos que decidieron enfrentar la tragedia con un canto a la vida. Hoy el pueblo va a recibir a los vecinos desaparecidos después de 87 años de ausencia. Son ellos. Ya no vagan como espectros por los campos de Castilla. Ya no estarán en las pesadillas de los verdugos en las frías madrugadas de escarcha. Y vuelven con identidad, con su nombre recuperado. Son 7 y vienen acompañados de 3 segadores de Navalmoral de la Sierra, también con nombre, también con identidad. Otros 2 sin identificar. Son amigos, han compartido la caja 198 en un lugar húmedo y mal iluminado, símbolo y gloria de los estrategas de sus crímenes. Estaban en la cima del olvido y fue dura la resistencia, pero hoy hemos escuchado sus biografías y eso les devuelve vida. Perfectamente alineados, con una cuartilla en la que pone su nombre, junto a la ermita de la Virgen de Rivilla, esperan a ser abrazados por quienes los quisieron. Sienten la mano generosa de un forense que les devolvió su nombre. Uno de sus nietos dijo: una reparación tardía e incompleta, pero significativa ante quien nos niega el derecho humano y la obligación filial de enterrar a los muertos. Un acto de paz y de sanación, dijo uno de los hijos, todo en coherencia con la música escuchada. Al final, al alba de Aute, cuánta gratitud debemos a quienes han hecho esto posible. Bueno, os he leído este extracto del relato que me surgió hace un mes en Pajares de Adaja, porque creo que en este relato está de alguna forma la representación de esa España rota y maltratada que dejó la guerra de España y la dictadura franquista. Y también, por otra parte, da cuenta de la dimensión de la tragedia que se instaló en los pueblos y en las ciudades de nuestro país. El resultado es claro, es un paisaje de tragedia en el que se instalaron la humillación, las infancias rotas, las mujeres en soledad tejiendo memoria o yendo a comunicar a las prisiones. Y sobre todo mucho silencio. Fue todo tan duro, tan cruel, que hubo mucho silencio. Y esto fue muy importante. Solo se hablaba
con la cobertura del hogar familiar. Yo creo que esto es importante, es un paisaje de vencidos, pero también había desastre en toda la sociedad, ¿no? Bueno, el número de víctimas que hubo, que han estado en enterramientos clandestinos, en fosas comunes, es impresionante. Desde los 114.000 que decía Garzón en su auto cuando instruyó el procedimiento sobre las desapariciones, hasta otras cifras de 130.000 que consideran más adecuadas. Bueno, el caso es que el número es impresionante. Y esto lo que hizo fue colocarnos un mapa de enterramientos clandestinos que se extendió como una gran metástasis por toda la geografía de nuestro país. Es impresionante ver el mapa de las fosas, porque no se sabe de dónde surge, pero es una gran metástasis de destrucción. Bueno, técnicamente, jurídicamente, estos delitos, estos crímenes, son desapariciones forzadas, desde el punto de vista del derecho. Desapariciones forzadas que la dictadura trató de ocultar siempre con un tupido manto de impunidad y de silencio. Hasta el punto de que cuando llega la transición, y en muchos años después de la transición, no se hicieron exhumaciones de fosas, solo algunas, pero en el ámbito de la solidaridad local, del pueblo, de cada uno o familiar. Pero no se utilizaron métodos científicos y tampoco tuvo ningún interés mediático. Es decir, el manto de impunidad se prolongaba después de el fin de la dictadura. Y fue en el año 2000 cuando se sumaron los restos de la fosa de Priaranza del Bierzo, cuando se utilizó la metodología, por primera vez, la metodología científica. Y esto supuso un cambio de paradigma importantísimo. Por un lado, el método científico permitía dar nombre, identificar a las personas que estaban ahí. Esto es importantísimo para la reparación. ¿Por qué? Porque de alguna forma reconstruía la cadena familiar que había sido rota por un delito de lesa humanidad. Entonces se reconstruía y por eso es altamente reparadoras las exhumaciones que se hacen con esta metodología científica. Y en segundo lugar, por otra cuestión muy importante, todo lo que la dictadura había ocultado y negado se ve con las exhumaciones de las fosas. Ahora sí tiene trascendencia mediática. Ahora sí los medios de comunicación se preocupan y empiezan a sacar los cadáveres fosilizados que están apareciendo en los enterramientos clandestinos, las personas, los esqueletos de las personas asesinadas empiezan a salir en la televisión, en los periódicos, tal, y se empieza uno a dar cuenta de la dimensión de la tragedia y de lo que había sucedido realmente durante la guerra de España y la dictadura. Por tanto, esto es otra cuestión importante. Daos cuenta que la mayoría de los cadáveres fosilizados aparecen con un tiro de gracia. Entonces se ve la dimensión de la tragedia y la especial crudeza. Por tanto, las exhumaciones son altamente reparadoras porque aquellas personas que han sido tratadas como sobrantes, por utilizar la terminología de Bautmann, o como no humanos, si estudiáis cualquier tema de un genocidio, hay primeramente una fase cultural en la que se intenta deshumanizar al grupo o a las personas a las que se quiere eliminar. Por tanto, esto yo creo que es muy importante. Y recuperar estas personas y decirles: no sois sobrantes, tenéis nombre y pasáis a reconstruir esta cadena familiar,
yo creo que es básico. Y esto, en Pajares de Adaja, Echevarría, que es el forense que ha dirigido a los expertos que han identificado a las víctimas, lo explicó de forma meridiana y muy clara. Cada caja que iba con los restos iba con un gran informe sobre por qué esa persona se llamaba Flora, se llamaba Román o se llamaba Valerico. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y además, Echevarría hace una cosa, yo lo he visto en alguna otra ocasión, absolutamente honesta y democrática, que es decir, esto es lo que nosotros decimos y lo sometemos a la consideración de toda la ciudadanía y de la comunidad científica, es decir, que nos digan si no están de acuerdo, estamos dispuestos a... Por eso la identidad es tan importante y fue tan determinante en esto. Otro hito de Pajares, desde el punto de vista jurídico, el Estado asume esas víctimas como parte del Estado. Está reconociendo símbolos de la resistencia a la dictadura para poder construir en positivo y insistir y profundizar en el sistema democrático. El Estado está cumpliendo la Ley de Memoria Democrática de octubre del 2022, pero también la del 2007, que también lo recogía anteriormente. Pero sobre todo está dando cumplimiento a los tratados internacionales a los que está obligado el Estado español, que esto es importantísimo, que es nada menos que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que se hizo en Nueva York en 2006, que ratificó España en 2011 y que básicamente considera la desaparición forzada cuando se hace como un plan sistemático, ordenado y organizado desde las instituciones o desde determinados grupos protegidos por el Estado como delitos de lesa humanidad. Esto, desde mi punto de vista, es muy importante. Una desaparición es la privación de libertad, puede ser una detención, un secuestro, un arresto. Se hace por órganos del Estado o por personas que están amparadas por el Estado y eso hace que esta persona quede fuera de la protección de las leyes. Yo creo que esto es lo básico de la desaparición forzada. Si esto se hace como consecuencia de un plan sistemático de eliminación de determinados grupos o de determinadas personas, es un delito de lesa humanidad. Y la trascendencia de esto es que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Esto es fundamental para analizar los hechos de los que estamos hablando. Y esto supone que entramos en esa protección internacional, en esa especie de constitución mundial que se está haciendo a través de los tratados internacionales y que afectan a todos los estados, independientemente en muchos casos de que hayan suscrito o no el tratado internacional. Ojo, estamos en esa dinámica ahora mismo que yo creo que es muy positiva. Por tanto, en Pajares de Adaja, el 20 de agosto no se está reparando a las familias, también se está reparando a las familias, se está reparando a toda la humanidad, porque son delitos de lesa humanidad. Y por tanto, eso no es un acto de trascendencia local o provincial, sino que es un acto universal. El sujeto pasivo del crimen, del delito de lesa humanidad, no es la víctima individual. El sujeto pasivo es la humanidad en su conjunto, y esto es básico. Bueno, no me voy a extender porque no es el momento, pero también para muchos otros factores, a partir de pensar en estos momentos en la posibilidad de una constitución para la Tierra ante los fenómenos que estamos viviendo en este momento, migraciones masivas, cambio climático, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, de lo que aquí estamos hablando es importantísimo que estos delitos, el sujeto pasivo, sea la humanidad en su conjunto. Y por eso son tan importantes las políticas de memoria, porque las políticas de memoria es lo único que puede hacer
a las sociedades capaces de detectar y desincentivar determinadas derivas totalitarias y antidemocráticas que se dan con posterioridad a los hechos. Por tanto, la garantía de no repetición de hechos similares que se construye con el conjunto de principios, todo está regulado en el derecho internacional, esto de si hay ley de memoria, todo esto está regulado desde hace muchísimo tiempo por el derecho internacional. Y el conjunto de principios de lucha contra la impunidad de Naciones Unidas, a partir de un informe de un magistrado francés, Louis Joannet, hace ya mucho tiempo, luego se ha codificado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que depende del Consejo Económico y Social. El 2005 es el último año que se hace una recopilación de estos principios, que son, como la mayoría sabéis, verdad, justicia y reparación. No me voy a extender en esto porque entonces nos alargaríamos en exceso, pero sí os quiero trasladar una cuestión. La lucha contra la impunidad surge porque la impunidad es el principal problema para que se puedan repetir hechos similares. ¿Por qué? Porque la impunidad hace que los autores de estos delitos tan graves tengan el convencimiento de que nunca les van a juzgar los tribunales de justicia. Esto es la idea básica. Y de que no se va a saber la verdad de cómo se hicieron estos hechos. Por tanto, verdad, justicia, reparación, y esto es muy importante. Pero la trascendencia de esto es que no, son derechos autónomos, los tres, pero son derechos interconectados. Esto es lo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque la protección de los derechos humanos, en el caso de las desapariciones forzadas, al estar interconectados permite, en el caso español, que es el que os voy a trasladar hoy, un caso en el que no ha habido justicia, porque se ha impedido el acceso a los tribunales de justicia de las víctimas, solo se pueda solucionar con mucha verdad y con mucha reparación. Esa es la interconexión de los derechos que siempre se habían considerado autónomos y que yo creo que cada día los juristas estamos insistiendo más en que son derechos interconectados. Yo no he podido acceder a los tribunales de justicia, que luego si queréis en el debate lo hablamos, prescripción, no sé, los hechos constitutivos de delito, todo lo que ha sucedido, que realmente lo que ha impedido es el acceso a la justicia en España, solo se puede solucionar en estos momentos, no solo, habrá casos en los que todavía se pueda solucionar, pero fundamentalmente con mucha verdad y con mucha reparación. Este derecho a la verdad, vale. Entonces, bueno, el derecho a la verdad, trasladaros la idea fundamental, no es solo un derecho individual de las víctimas, que lo es, sino que igualmente es un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto. Y en esto sí que os quería decir, porque ya me queda muy poco tiempo, que creo que, dado que no ha habido este acceso a la justicia en España, sería muy importante que se estableciera una comisión de la verdad, como se ha hecho en muchos países del mundo, donde han funcionado. Yo he participado en uno como comisionado de la verdad y es otro acto de justicia, es distinta de los tribunales, pero es otro acto de justicia especialmente en relación con las víctimas y con la sociedad y con la humanidad en su conjunto que ha sido víctima de estos delitos. Os pongo un caso práctico para terminar, relacionado con esto. Es el caso, lo he llamado caso de la Junta de Andalucía y Blas Infante. Perdonad, es que me quedo seco. Bueno, esto es una cosa impresionante. Habíamos dicho que las políticas de memoria son claves para que no se repitan, son la principal garantía de no... ¿Me oís al final? Son la principal garantía de no repetición. Y en medio de todo esto, en el mes de agosto, mientras en Pajares estamos recuperando memoria,
tejiendo solidaridades, tejiendo principios democráticos básicos, la Junta de Andalucía emite un comunicado del Centro de Estudios Andaluces, que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, que dice: Blas Infante fue uno de los tantísimos españoles que tuvo la desgracia de sufrir las consecuencias de la quiebra de la convivencia y de la democracia liberal. No es verdad. Esto es un mensaje negacionista. Es un mensaje negacionista, además, muy grave. Blas Infante, que es considerado el padre de la patria andaluza, fue detenido en Coria del Río, Sevilla, el 2 de agosto de 1936 y fue fusilado por falangistas y militares sublevados el 10 de agosto en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Esta es la realidad de los hechos. No muere Blas Infante por una quiebra de la convivencia, sino porque es fusilado. Por tanto, son noticias falsas que obedecen a una estructura negacionista desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque utilizan mal el lenguaje. Utilizar mal el lenguaje es mentir. Se elude la referencia al golpe de Estado, a quienes lo detuvieron, a quienes los fusilaron. No se incluyen los términos sublevados, ni falangistas, ni se alude al levantamiento, ni a Queipo de Llano, que fue el que llevó la represión tan brutal en toda la provincia, desde Sevilla, en toda Andalucía, pero especialmente en la provincia de Sevilla. Por tanto, el término quiebra de la convivencia oculta, no dice la verdad, y además de alguna forma está intentando empezar con un proceso cultural de legitimación de lo que fue la dictadura. Esto me parece especialmente grave. Y cuando lo intentan arreglar, porque hubo protestas importantes en Andalucía el mes pasado sobre esto, pues pasa lo mismo que con el caso de Rubiales, que cada vez que lo intentan arreglar meten más la pata. Dicen que dicen esto porque es un informe académico. Esto no es un informe académico. Es decir, eso es lo mismo que cuando hacen jueces que dices, bueno, ¿cómo has hecho esto? Y dices que yo soy un juez técnico. Bueno, tú eres un juez técnico, cuando se ven luego tus resoluciones ya se ve la técnica que utilizas, ¿no? Pues esto es lo mismo, académico. A mí me gustaría en qué academia están haciendo estas resoluciones. Y es que yo creo que esto es básico, el lenguaje es fundamental en la memoria, bueno, no en la memoria, yo creo que en todo el lenguaje es fundamental, pero estamos hablando de cosas no del pasado, estamos hablando de cosas del presente. Y la prueba clara de que son cosas del presente es que si fueran del pasado no habría habido problemas en el traslado de los restos de Franco, de José Antonio, a otros lugares, sino que ha habido bastante problema con eso. Son temas del presente. Esto que traslado aquí, que luego va a hablar Eduardo, me parece, de ello, es lo que es el deber de memoria. Es decir, tenemos que estar pendientes porque toda la sociedad tiene un deber de memoria fundamental respecto a esto. Y bueno, termino solo con una reflexión que tiene que ver con una película que vi con Juan Carlos, Las mandarinas, no sé si te acuerdas, allí en el espacio de la biblioteca, y a mí me hizo una reflexión que esa película, que yo creo que es trasladable. O sea, seguimos hablando de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Bueno, pero es que las guerras terminan, entre otras muchas cosas, cuando se deja enterrar a los muertos. Por eso esta está tardando tanto, porque no se está dejando enterrar en paz a los muertos y que las familias y la sociedad recuperen esta reparación que necesitan. Por eso está siendo tan largo. Podría haber sido, en ese sentido, mucho más corto. Y dejo esta reflexión de las mandarinas para cuando veáis la película, si sacáis la misma conclusión. Nada.
Bueno, pues seguimos después de esta magnífica introducción, partiendo de una realidad abulense que nos ha llevado al mundo de la justicia universal. Y vamos a pasar ahora a hablar de este primer caso de memoria colectiva llevado por las asociaciones, que es en concreto la Amical de Mauthausen. Llegará un momento en que creo que lo veréis y si no pediremos ayuda, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno, pues entonces os presento a Concha Díaz, que va a intervenir a continuación, que es ingeniero, lo has puesto con no, yo lo respeto, superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente jubilada, y es la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, de Mauthausen y otros campos, y de todas las víctimas del nazismo en España, y también del Comité Internacional de Mauthausen representando a España. Es muy importante recordar que la Asociación de Amical de Mauthausen fue fundada en 1962. Estamos en plena dictadura y la fundaron personas que habían estado en los campos, españoles republicanos, que pertenecían a asociaciones francesas similares, y cuando llegan a España se encuentran que eso lo tienen que hacer ilegalmente, pero es importante señalar que hay asociaciones de memoria ya desde el año 1962, creo que es la primera, ¿no? Entonces, en esta asociación, Concha lo que hace son labores de divulgación de la experiencia de la deportación española republicana, mirando al presente para combatir el fascismo, el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, y también viaja en muchas ocasiones, internacionalmente también, para acudir a homenajes y a viajes anuales con estudiantes, con jóvenes como garantía de no repetición, también con familiares de deportados, con personas de la asociación, para participar en estos actos internacionales. Pues adelante, Concha, si quieres te voy pasando yo el PowerPoint. Sí, o... sí. Buenas tardes, muchas gracias Isabel y a los organizadores por invitarnos a esta jornada, ¿no? Bueno, dentro de lo que fue el periodo de la Guerra de España y luego la dictadura, un número de personas, en general, en febrero del 39 van a salir al exilio cerca de 500.000 de personas, ¿no? Porque no están, primero porque han luchado en la zona de la República, han tenido responsabilidades políticas o sindicales en el gobierno republicano, y otro, mucha población civil que va siguiendo al ejército militar, ¿no? Ese 500.000 de personas, estamos en febrero del 39 y se van a ir a Francia, van a cruzar por la frontera catalana y se van a encontrar en Francia con una situación que era muy compleja, ¿no? Daros cuenta que en el 39 prácticamente toda Europa estaba dominada por el fascismo, ¿no? Y de alguna forma Francia era el reducto, el pozo de todos los antifascistas europeos. Allí había pues alemanes, austriacos, gente de la Alemania del Este, italianos, etcétera, que eran contrarios al régimen nazi que en ese momento imperaba en Europa, ¿no? Al llegar a la frontera a 500.000 de personas, Francia no está capacitada para acoger a estas personas y establece lo que son unos campos que eran los Arenales en el Resollo francés, unas playas desnudas, y va trasladando ahí a todo el personal que está pasando la frontera. Eso es una situación que puede ser comprensible por la situación que había en Francia, pero hay dos hechos que yo creo que son importantes y que son imperdonables, ¿no? Uno es que separan a las mujeres de los hombres, a las mujeres y los niños de los hombres. A las mujeres y a los niños los van a trasladar a todo lo que es la geografía francesa, albergues, centros de acogida, etcétera, campos de refugiados. Y a los hombres los van a ir trasladando a lo que son las playas. Y el otro hecho es que van, de alguna forma, tomando nota de las personalidades o de los cargos políticos y sindicales que están pasando la frontera.
Ese listado luego va a tener sus consecuencias cuando Alemania ocupe Francia, ¿no? Puedes ir pasando si quieres. La situación en los campos franceses fue una situación dantesca, ¿no? Dantesca por parte, y hay muchísimos testimonios de todos estos hombres que estuvieron, pues era una playa desnuda, no tenían ningún tipo de servicio, ¿no? Y ya, de todas maneras, estamos hablando de febrero. Daros cuenta, en abril del 39 mueren en los campos franceses alrededor de 15.000 republicanos, para que os hagáis una idea. Muchos eran heridos de guerra, etcétera, ¿no? Y otros que eran, porque prácticamente en marzo se decreta lo que son fiebres palúdicas en estos campos, ¿no? Con lo cual va a haber una situación desde un punto de vista sanitario insostenible, ¿no? Francia al mismo tiempo se estaba preparando porque veía de alguna forma que la guerra con Alemania era inminente, ¿no? Y entonces en abril del 39 van a empezar a formar lo que son las compañías de trabajadores extranjeros. Eran compañías militarizadas, adscritas al ejército francés, en el que intentan de alguna forma que se apunten todos los hombres que están, no solamente los españoles republicanos, sino el resto de la población europea que tenía en Francia, para que de alguna forma prepararse para la invasión, para la guerra con Alemania, ¿no? Muchos, no sé, debido precisamente a las condiciones con las que se les acoge, muchos no se van a apuntar, ¿no? Pero al final, de alguna forma, tienen que salir de esos campos, ¿no? Entonces, se van a ir incorporando a esas compañías de trabajadores. Y en septiembre del 39, pues los republicanos van a estar, unos adscritos a las compañías de trabajadores, que los van a distribuir por toda la geografía francesa. Otros van a estar en los campos todavía, otros han conseguido reagruparse con sus familias, porque las mujeres, cuando iban a los albergues o lo que sea, intentaban encontrar trabajo y reclamaban al marido, etcétera, o a los hermanos, familia. Entonces van a estar en una situación muy diversa, ¿no? Francia declara la guerra a Alemania, como sabéis, en el septiembre del 39, y en ese momento lo que hace Francia es, como el Partido Comunista Francés como sabéis, hubo un pacto en agosto del 39 entre Stalin y Hitler de no agresión. Entonces los partidos comunistas de alguna forma ahora son aliados. Hay una orden de que son aliados de los nazis, ¿no? Entonces Francia también va a ilegalizar al Partido Comunista Francés y al resto de los comunistas que había en Francia, ¿no? Con lo cual va a haber una detención de muchas personas, líderes comunistas, que los van a internar en esos campos franceses, ¿no? Entonces va a haber una coincidencia de republicanos con gente de los comunistas. Y al mismo tiempo, a todos los ciudadanos que eran aliados del eje, alemanes, austriacos, italianos, etcétera, también los van a de alguna forma a considerar enemigos franceses, ¿no? Con lo cual, en los campos franceses, que al principio había nada más que se instauraron para los republicanos españoles, va a haber un conglomerado de europeos de todas las nacionalidades que son antifascistas y que son ahora mismo enemigos de Francia. La situación es una situación impasse hasta que en marzo del 40 va a Alemania a invadir Francia. En ese momento hay alrededor de unos 15.000 republicanos adscritos a las compañías de trabajadores. Cuando Alemania invade Francia, sabéis que en 6 semanas prácticamente ocupa Francia, y todas las compañías de trabajadores que están en el norte van a ser o capturadas por los alemanes o disueltas, ¿no? Disueltas a la desbandada, me refiero, ¿no? Todas las compañías que quedan en el sur, en la zona que se va a dividir Francia en dos, van a ser disueltas por el gobierno de Vichy y los van a volver a meter en los campos franceses, ¿no? ¿Qué pasa durante la invasión alemana? Que van a morir alrededor de unos 5.000 republicanos durante la invasión y van a capturarlos alrededor de unos 10.000. Van a ser prisioneros de los alemanes. Pero estos hombres son militares y por tanto van a ir lo que son los campos de prisioneros de guerra, según las convenciones de Ginebra.
que son los famosos Front Stalag o Stalag, ¿no? Lo que pasa que en un momento determinado, cuando ya Vichy y Pétain toma el control de Francia, de alguna forma lo que hace es quitarles a estos hombres el estatuto militar, con lo cual es población civil. Y si es población civil no puede estar en un campo de prisioneros de guerra. En ese momento, Alemania ve que la población civil esa es española, entonces pregunta al gobierno español, el gobierno franquista, que qué hace con esos españoles. Y entonces España es cuando está la famosa frase de Serrano Suñer: España, no hay españoles fuera de la frontera. Con lo cual esos no se reconoce, no es que les quitaran la nacionalidad, nunca se les quitó la nacionalidad, pero no se les reconoce la nacionalidad. Con lo cual esas personas no pueden estar en los campos de prisioneros de guerra y van a salir a la deportación. Daros cuenta de que el armisticio se firma el 22 de junio del 40 entre Francia y Alemania, y el 6 de agosto, o sea, 6 semanas más tarde, sale el primer convoy de españoles hacia Mauthausen. Eso fue gracias a que esa lista que los franceses elaboraron en la frontera va a ser pasada a la Gestapo, y va a ser la Gestapo la que va a perseguir por todos los campos de prisioneros de guerra a los republicanos españoles. Esa gran oleada, fueron 10.000 más o menos los prisioneros durante la invasión, y van a ser unos 10.000 los que van a ir a los campos de concentración en total. Alrededor de esa gran oleada entre el 40, 41 y principios del 42, todos de los prisioneros de guerra, de los campos de prisioneros de guerra, van a ir a Mauthausen, que es un campo que cuando se anexiona a Austria, está en Austria, cuando se anexiona a Austria en marzo del 38, va a instaurarse rápidamente como un campo de represión, y que va a ser de alguna forma el campo madre, donde va a haber unos 50 subcampos dentro de toda Austria que van a depender administrativamente de él, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de los españoles que estaban adscritos a las compañías y que les pillan en el sur de Francia o que no han sido capturados? Pues muchos de ellos se van a apuntar a la resistencia francesa. Cuando son capturados por los alemanes, durante las redadas a la resistencia, la suerte, lo normal es que fueran fusilados, ¿vale? Lo normal es que fueran fusilados, y en algunos casos fueron a la deportación. Y esa es la segunda parte, la segunda gran oleada de los españoles que van a ir a la deportación, pero esos ya van a ir a otros campos de concentración, no van a ir a Mauthausen, sino van a ir a Dachau o a Buchenwald o a Sachsenhausen, etc., ¿no? Es decir, que es el grupo que van a ir a finales del 42, porque daros cuenta de que los partidos comunistas están en stand-by hasta junio del 41, que se produce la invasión a la Unión Soviética. Y es cuando otra vez vuelven a ser enemigos, ¿no? Pero hasta ese momento casi son 2 años de amistad y de inoperancia por parte de los partidos políticos, ¿no? Entonces, a principios del 42 se empiezan a montar los grupos de resistencia en Francia, y es a partir de ese momento cuando van a ir los españoles que van a ser capturados y que tienen la suerte de no ser fusilados a los distintos campos nazis, ¿no? Y hay un caso también, bueno, y el que pasa con los que salen de los prisioneros de guerra es importante, porque al no tener nacionalidad les van a poner un triángulo azul, que es el triángulo que identificaban los nazis a la gente que era apátrida, ¿no? O sea, que no tenía patria, y con una S de Spanier sobre el triángulo. Los demás españoles que van a ir a los distintos campos nazis van a ir con el triángulo rojo de prisionero político, porque eran capturados por acciones dentro de la resistencia francesa, ¿no? Pero hay un caso especial también, y es que el 20 de agosto de 1940 hacen una redada en un campo próximo a la ciudad de Angulema, en Les Alliers. Y de las cerca de 2.000 personas que había, van a coger a 927 personas, hombres, mujeres y niños, y los van a llevar también a Mauthausen, ¿no? Ese grupo
de población completamente también civil. Cuando llega a Mauthausen, Mauthausen es un campo de hombres, ¿no? Es un campo de concentración. Entonces el comandante no quiere que bajen ni las mujeres ni los niños menores de 13 años. ¿De acuerdo? Que los van a devolver al tren y van a hacer un periplo por toda Europa hasta que les entregan a las autoridades franquistas en Irún, ¿no? Ese grupo de 400 y pico hombres que van a entrar también van a entrar con el Triángulo Azul porque era población civil, ¿vale? Esas son las grandes oleadas de deportados a los campos de concentración nazis, ¿no? Lo que sí, analizando el caso de Ávila, ¿no?, concretamente, es curioso porque alrededor de 10.000 van a ser los deportados a todos los campos nazis, ¿no? Y analizando el caso de los deportados de Ávila, que es otra historia que sí estoy de acuerdo con que desconocemos la historia de lo que pasó aquí en el interior, pero daros cuenta de la gente que salió al exilio y que muchas veces no ha vuelto, ni siquiera cuando llegó la democracia, ¿no? Y aquellos que sufrieron en los campos de concentración y que fallecieron o fueron asesinados en los campos de concentración, ¿no? Pero analizando el caso de Ávila, en el que hay nada más que 61 personas, pues es curioso porque representa a todo el colectivo de toda la deportación. Hay concretamente 48 que salen de los campos de prisioneros de guerra, hay 13 que son de la resistencia, hay 2 mujeres, porque en estas 10.000 hay alrededor de unas 150.000 mujeres que fueron la mayoría deportadas por trabajar para la resistencia francesa y que fueron deportadas al campo de Ravensbrück, que era un campo específico de mujeres, ¿no? Es curioso porque fallecidos hay 42 de los 61, que es alrededor de un 70%, que es la proporción más o menos de fallecidos que hay en total. O sea que se ajusta muy bien lo que es Ávila y su provincia a lo que es el conjunto de toda la población deportada republicana, ¿no? Y hay una cosa también muy curiosa. Alrededor de Mauthausen era un complejo de 50 subcampos alrededor, pero había un campo especial, que no era un campo, que era el castillo de Hartheim. El castillo de Hartheim era al principio un castillo que era un asilo, etcétera, eran unas monjitas que cuando entraron los nazis los expropiaron, ¿no? Y era uno de los centros que se aplicó la eutanasia, ¿no? Eutanasia industrialmente, me refiero con respecto a todos los discapacitados. Discapacitados, según el régimen nazi, era cualquier persona, o sea, es decir, desde una sordera a una discapacidad mental grave, ¿no? Fue uno de los centros de eutanasia y fue uno de los centros donde mientras en Mauthausen no había cámara de gas ni horno crematorio, se utilizó Hartheim para gasear a la población y cremarla, ¿no? Y es curioso porque de la población de Ávila, 9 personas mueren en Hartheim, que es una población que es un tanto por ciento altísimo con respecto, porque en total en Hartheim murieron 438 nada más. De ellos 9 son de Ávila. Gusen, que es otro campo que supongo que habéis oído bastante, que es un campo que está anexo a 4 kilómetros de Mauthausen, y es un campo que tuvo en un momento determinado llega a tener más población que el campo central y que mueren la mayoría de los españoles en el invierno del 41 al 42, que es cuando más mueren. También mueren en Gusen, de abulenses mueren 23. Es decir, que la proporción de Gusen es prácticamente igual que la proporción en total, ¿no? Pero sí que lo de Hartheim me sorprendió porque es curioso que la proporción tan alta que mueren en Hartheim, ¿no? Tenemos otro también, que es otro desaparecido. Nosotros consideramos que no tenemos, no fue liberado, no está en las listas
deliberado, pero tampoco está en la lista de los muertos. Entonces no sabemos. Puede ser que haya desaparecido en un convoy de traslado, en una marcha de la muerte, se haya escapado o haya muerto y se haya quedado en una cuneta. O sea, es decir, que Ávila es muy representativa como provincia de todo el colectivo español, podríamos decir, ¿no? No pasa eso en otras provincias, ¿no? Que pues están mucho más sesgadas a lo que serán pues los Stalag o resistentes, ¿no? Entonces Ávila de alguna forma sí que forma un colectivo muy característico de lo que es la deportación española, ¿no? Hay prácticamente de todos los pueblos, vamos, yo no me conozco todo Ávila provincia, pero bueno, yo aquí tengo los pueblos más o menos de los que nacieron, me refiero a nacer, ¿no? Y solamente la Mical, cuando se fundó en 1962, uno de los objetivos de los fundadores, que eran deportados, que habían regresado a España, con todas las consecuencias, vigilados, etcétera, uno de los objetivos era que en cada pueblo o en cada ciudad donde hubiera deportación se hiciera un monolito con los nombres de los deportados, ¿no? Y es curioso porque en toda la provincia de Ávila, solamente hace unos años, hicimos un monumento en Lanzaita, donde hay 2 deportados, hermanos además, y hicimos un monumento, y que muertos también en Jartein, y es el único monumento que hay en toda la provincia. O sea que animo a todas las, si hay alcaldes y si hay instituciones, que por favor recuerden a todos estos españoles que no tenemos nosotros, no podemos hacer exhumación, sus restos son cenizas en el aire, murieron fuera de la patria, son los grandes, yo creo, olvidados de toda la represión franquista. Y bueno, ahora con las leyes de memoria, etcétera, pues parece que se van a ir reconociendo determinados, no sé, cualidades, ¿no? Porque hay que reconocer que esta gente llevó sus convicciones hasta el final. O sea, es decir, lucharon en la guerra de España y luchan en la Segunda Guerra Mundial, y muchos cuando regresan aquí a España tienen que otra vez sufrir la represión franquista, ¿no? Entonces, de alguna forma, dentro de todo este colectivo de lo que fue la represión de la dictadura y el golpe de Estado, las consecuencias para toda esta gente que fue exiliada y que murió fuera de nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con esta interesantísima mesa, y yo siempre digo, ¿no? Oímos cifras que nos asombran y luego las llevamos al territorio y empezamos a oír nombres de la provincia que luego después veo que has traído el listado, o sea que si hay alguna pregunta sobre qué otros pueblos podrían tener ese memorial para deportados de la provincia de Ávila, seguro que de aquí podría salir también gente que dentro de vuestra asociación os ayude a mover el tema en la provincia de Ávila. Vamos a oír ahora un ejemplo de memoria personal, de cómo se tejen esas memorias colectivas a nivel del asociacionismo, a nivel del derecho internacional, del Tribunal de Orden Público, veremos después, o un caso personal que es el que nos va a contar Luis Garrido Orozco, que es físico, también jubilado. Estamos en una mesa de jubilados, excepto uno. Ya, la gente que no esté jubilada, ya sabéis a qué podéis dedicar parte de vuestra jubilación. Es físico jubilado y es hijo de republicanos españoles exiliados en Francia. Su padre, Albino Garrido San Juan, nació y era de Tornadizos de Ávila. Llegó a Francia el 22 de marzo de 1940 tras su exitosa fuga, hablando de fugas, del campo de concentración de Castuera, que empezamos estas jornadas hablando de una fuga de Cuelgamuros y viendo la película. Su madre, también exiliada porque nació y vivió en Madrid hasta noviembre de 1936, fecha en la cual ella y su familia fueron trasladados a Mollet del Vallès
de la provincia de Barcelona, en estos actos de solidaridad que se produjeron en la España republicana respecto a la gente que tenía que dejar sus lugares de residencia, por ejemplo en Madrid, por estar absolutamente abocado a los bombardeos y a los peligros de la guerra. Con la retirada, a principios de febrero de 1939, la madre llega a Francia y enseguida la mandan al departamento del Var. Aquí me he acordado de lo que nos contaba Concha ahora. Sus padres se conocieron a mediados del año 1943 cerca de Marsella. Al final de la Segunda Guerra Mundial se establecen en la región de Burdeos, donde Luis cursó sus estudios de física también. Ha nacido, estudiado y vivido siempre en Francia, pero se siente y es heredero del trauma que fue la guerra de España y la posguerra, y por lo tanto está comprometido con la recuperación de la memoria del exilio. Es miembro de la Amical del Campo de Gurs, uno de los campos donde detuvieron a exiliados españoles del sur de Francia, y allí estuvo su padre prisionero un mes al cruzar la frontera francesa en marzo de 1940. Llegaron andando desde Castuera hasta cruzar los Pirineos, caminando solo de noche. Mantiene contactos muy estrechos con varias asociaciones de descendientes del exilio en Francia y con asociaciones memorialistas en España. Ha publicado numerosos artículos sobre el exilio español en revistas francesas y españolas, y ha publicado y editado las memorias de su padre, que creo que tú mismo le animaste a escribir toda esta trayectoria. Están publicadas primero en francés y después una versión en castellano que se puede conseguir. Entonces, adelante, Luis, cuéntanos. Mi charla le he intitulado Memoria y Archivos. La memoria, como lo ha dicho Isabel, efectivamente se me ha olvidado de dar las gracias a la gente que nos acoge aquí, la Fundación Jesús Pereda. Saludaros a todos y a todas. Y memoria y archivos. Mi padre, como lo ha dicho Isabel, siempre nos habló de lo que le tocó vivir durante la guerra de España, y al final se animó a escribir en diciembre de 1981. Nació el 5 de febrero del 19, o sea que ya casi tenía 83 años, pero tenía una memoria fantástica. Y en el libro, que ha salido 10 años más tarde, relata lo que fue su infancia, el advenimiento de la República, la guerra, la posguerra, el campo de Castuera, la fuga, su llegada a Francia, los campos de concentración, que eran campos de concentración en Francia, los grupos de trabajadores extranjeros, bueno, lo que le tocó vivir. Y yo, metiendo mis pasos en los suyos, he ido recorriendo los archivos para encontrar trazas de lo que contó mi padre en primera persona muchos años antes de que, tras lo que pudo investigar yo con ayuda de gente en España, estuve presencialmente en algunos archivos, pero mucha gente me ayudó a averiguar que efectivamente lo que contó mi padre era pura realidad. Entonces de eso ha salido el libro Una larga marcha, que publicamos primero en el 2012 en Francia, y después al año siguiente lo tradujimos al castellano y fue el editorial Milenio que lo publicó. O sea que he recorrido varios archivos. Primero, hay constancia, y he encontrado muchos expedientes, porque más allá del caso de mi padre he mirado la gente que él menciona y que conoció. Y ahí es en el único expediente que he encontrado referencia a lo que acaeció en el pueblo de Tornadizos el sábado 25 de abril del 39, cuando fueron a varias de esas para repartir fincas, para impulsar lo que la República había de traducir en términos de reforma agraria. Y ese es el expediente de Joaquín Ajates Garrido, que también estuvo con él en la columna Mangada y en la 34 Brigada Mixta después. Mi padre se juntó con la columna Mangada. Mangada, en muchos expedientes hay cosas suyas, y entre otras cosas el que se ha hablado esta mañana del Tribunal Especial para la Represión de
masonería y el comunismo, pero aquí hay una traza que viene del Centro Documental de Memoria Histórica, que después de los primeros sucesos que obtuvo Mangada en la provincia de Ávila, después le nombraron gobernador militar de Albacete, y ahí es un dato que va relacionado con ello. Y hay otros archivos, esos archivos son cartas que Ángel Martín García Martín, aquí hay nieto sobrino suyo, que fue el comandante de los milicianos del pueblo de Tornadizos y de otros pueblos de los alrededores, que constituyeron el punto más avanzado de la columna Mangada en la provincia de Ávila, porque estaban en la zona de Navalperal, en la estación de Navalgrande, y esas son cartas que Ángel escribe a mi padre, hablándole, haciendo referencia a Mangada y diciendo al final que Mangada pudo, con la ayuda de los esperantistas, Mangada era un esperantista destacado, pudo emigrar a México. Y bueno, son cosas que Ángel le relata a mi padre. Mi padre estaba en Francia entonces y Ángel en África del Norte. Después de la columna Mangada, mi padre, cuando reorganizaron esas columnas de milicianos sobre la base de las brigadas mixtas, se va a la 34 Brigada Mixta y el frente se establece en el Cerro de San Benito, y el jefe de Estado Mayor era el comandante Carrasco, Rafael Jiménez Carrasco, que murió en un accidente de automóvil el 7 de abril de 37, cuando había ido a visitar la línea de frente y se iba hacia Madrid. Y da la casualidad que mi padre estaban de maniobra por la zona de Galapagar y vieron el coche en el que falleció Carrasco. Después mi padre, bueno, como era muy joven, sus clases no habían sido llamadas a filas, le desmovilizaron y entonces se fue al sur de España, la provincia de Murcia, y se alistó en aviación. Estuvo en la segunda compañía de base de maniobra con un jefe, el teniente Justino Cudero Escudero, y esto me lo ha proporcionado, viene del archivo histórico del Ejército del Aire, Carlos Lázaro Ávila, que es un historiador de Adar, y es el expediente de Justino Cudero Escudero, que fue juzgado al final de la guerra y creo que le condenaron a 2 años de cárcel. Y ahí, bueno, no se puede leer, pero vienen todos los lugares que corresponden por los aeródromos pequeños por los que pasaron. Al final de la guerra mi padre se encuentra en la provincia de... ahí tendría que volver para atrás, a ver. Aquí con esto. No, me voy para adelante, espera. No, vale. A ver. Sí, esto... Bueno, el 28 de marzo tienen que entregarse a las fuerzas franquistas. Y no sé por qué no funciona bien esto. Y se entregan, mi padre lo escribe, a un regimiento de la 19 División Franquista que estaba estacionada en Logrosán. El que mandaba esa división era un verdadero criminal de guerra que se llamaba Francisco Adame Triana. Cuando se presenta la delegación para parlamentar, en fin, para entregarse a los franquistas, aparta a un capitán médico, que era, según mi padre, el responsable del hospital base de la 66 Brigada Mixta, y a un teniente del Ejército del Pueblo, y en el acto los fusilan. Yo he estado mirando, a ver quién podía haber sido ese capitán médico. Hasta ahora no lo he conseguido, pero encontré en el archivo de Ávila, me lo mandaron, aquí datos que van relacionados con la 66 Brigada Mixta. Doy ese ejemplo para indicar lo dramático que es una guerra. Y ahí aparece un médico que se llama Manuel Herrera Guiú, y bueno, era teniente. Yo pensé que podía ser ese hombre. Estuve buscando y encontré un señor que me dijo que efectivamente él había conocido ese médico. Ese médico era de Caspe, tenía un hermano, Carlos, farmacéutico, hombre de derecha, que fue fusilado por elementos anarquistas el 26 de julio del 36.
y su hermano Manuel, que tuvo que alistarse con las fuerzas republicanas, era partidario del régimen. Así que aún no he encontrado ese capitán médico y es una tarea que tengo pendiente. Después, en el Archivo Histórico de la Defensa, aquí está el expediente de mi padre. Así que no sé si lo ven bien. No se ve bien. No se ve bien. Esto es la ficha que rellena mi padre cuando llegan a Castuera, tienen que rellenar una ficha. Ven la letra A. O sea que la letra A lo clasificaban por 4 categorías. A, B, C, D. A eran los más peligrosos. Y esos, en los primeros meses del funcionamiento del campo de concentración de Castuera, esos hombres eran asesinados. Había sacas, los falangistas de los alrededores venían y los asesinaban. La suerte que tuvo mi padre, porque ahí le clasifican A, o sea que aquí es el informe que viene de Tornadizos de Ávila, redactado por el secretario del ayuntamiento, Ildefonso Martín, firmado por el jefe de falange de la Cruz y por el alcalde, y ahí le cargan a mi padre de todo lo que pudo ocurrir o no ocurrir con el corte franquista de la época, y aquí al margen ponen incomunicar, y es ahí cuando le condenan a muerte en realidad. Y la suerte que tuvo es que le metieron en el barracón número 80 de los incomunicados. De ese barracón sacaron alrededor del 7 de junio 20 o 30 presos, los llevaron a un barracón cerca de la salida del campo, clavaron puertas y ventanas y ellos ya sabían que era la última salida esa. Pero lo que pasó, que ese día o la víspera cambió el jefe de campo. Y el jefe de campo, que fue nombrado entonces, que se llamaba Antonio Valverde Ferreras, se opuso a esa saca. Y a partir de entonces las cosas en Castuera se normalizaron un poco, fueron juzgados por tribunales militares con lo que representaba aquello, pero no fueron asesinados como los asesinaban hasta entonces. Y el hito más importante que ocurre es en 2008 Antonio López, historiador del campo de Castuera, en el Archivo General de Administración encuentra el expediente instruido por las autoridades franquistas para indagar en qué condiciones se produjo esa fuga. Y ahí aparece todo lo que me contó mi padre, ahí aparece. Los nombres de los 6 fugados, se fugaron 6, y todo. Está firmado por Máximo Cuervo Radigales, que era el director general de inspección de campos de concentración de prisioneros. Esto es la fuga que hicieron de Castuera, más o menos el recorrido que tuvieron, porque andaban de noche por la dificultad y el peligro que representaba, y de los 6 que fugaron, 2 los detuvieron. El primero fue el mayor del grupo de los evadidos, tenía 38 años, Miguel Fernández Talán, y aquí en ese informe, eso lo he encontrado en el Archivo General Histórico de la Defensa en Madrid, Paseo de Moret, es el expediente de Miguel Fernández Talán, nada más que 10 guardias civiles y 7 falangistas estaban detrás de ellos. Aquella gente se movía por zonas que conocían y controlaban. Los fugados iban por zonas que desconocían totalmente. Así que ese primero le cogen a finales de enero del 1940 y el segundo que cae es Jerónimo Morgado Galán, le cogen el 18 de febrero del 1940 en el pueblo de Fuertescusa. Y ahí presenta él, bueno, no lo podéis leer, pero presenta a mi padre, que era el más joven, le presenta como el jefe instigador de la fuga. En realidad no era totalmente eso, porque sí, lo que mi padre se pudo procurarse es un libro de geografía que nos permitía más o menos de orientarse por las zonas por las que iban viajando. Ahora, sí, en el archivo histórico del Partido Comunista he encontrado algunos datos relacionados con Félix Navarro Serrano, que era
comisario político de la 41 División, donde estaba mi padre en Extremadura, y mi padre, son casualidades, ya en Francia en el año 42, vio a un hermano de Félix Navarro que le dijo entonces que Félix había conseguido llegar a la Unión Soviética. Lo que sabía mi padre es que cuando el golpe de Casado en la 41 División hubo intentos y el jefe militar Damián Fernández Calderón y Félix Navarro intentaron apoyarse sobre guerrilleros para tomar el control de la 41 División del 7º Cuerpo de Ejército, pero no lo consiguieron. Y entonces se fueron hasta Valencia andando como pudieron y subieron en un buque, Les Ardrilleux, que los llevó a Oran. De Oran fueron al campo de Bogarri, al sur de Argel, y de allí el Partido Comunista sacó a varios militantes y fueron de Argel a Marsella en barco, de Marsella a Le Havre en tren, y de Le Havre salen en el Kooperatsia, un barco soviético que los lleva a Leningrado. Y ese informe que Félix Navarro se redacta sobre los acontecimientos en el 7º Cuerpo de Ejército y la 41 División, lo hace al bordo del Kooperatsia, que le lleva efectivamente a Unión Soviética, como su hermano se lo contó a mi padre. En el archivo del Partido Comunista también hay 2 informes relacionados con Félix Navarro Serrano y Damián Fernández Calderón. Hay otro archivo importante que es el Archivo Nacional de Ultramar, d'Outre-mer, no sé cómo se dice aquí, Ultramar, sí. de Ultramar, y donde pedí informes sobre esos que estuvieron con mi padre, Damián y Félix, y también con Ramón Barros Santos, que era un militante, un dirigente comunista también que estaba con ellos, y su hija Maribel vive en la República Dominicana, y ella me ayudó en el principio a buscar cosas de esas, y entre otras cosas contacté con el archivo ruso, el Ergaspi, donde allí tienen los expedientes de Félix Navarro y de Damián Fernández Calderón. No sé si se ve la fecha. O sea que me encontraron los documentos, me mandaron el presupuesto, pero imposible de mandar el dinero allí. En la época en la que hizo. Hay gente, entre otras cosas, Maribel Barros, que lo ha obtenido para su padre de una forma muy sencilla. Para mí ha sido imposible. O sea que hay datos allí que sé que están, que son los expedientes, porque cuando llegaban a la Unión Soviética, claro, los rusos querían saber de dónde venían, qué habían hecho y qué representaba esa gente, y allí están. No sé si un día los recogeré, me interesaría mucho hacerlo. Lo que hay también en los archivos en Francia, en los archivos nacionales, en Pierre Lafitte, al lado de París, es todo lo que va con el exilio de los republicanos españoles. Hay muchísimas cosas allí, y entre otras cosas, en lo que se llama el Fondo de Moscú, ahí he encontrado las fichas de mi padre y de sus compañeros. Esta es la de... ¿cómo se llama ya? Se me escapa el nombre. José María Tarifa Trinidad. Esos archivos eran en Francia del Ministerio del Interior. Los llaman archivos de Moscú porque los alemanes, claro, el 14 de junio del 40 llegan a París, van a estar allí hasta que los echen el 24 de agosto del 44. Todos esos archivos se los llevan a Alemania. Cuando los soviéticos llegan a Alemania, esos archivos los recogen y se los llevan a Rusia. Y los archivos los han devuelto a finales de los años 1990, principios de 2000, y es el Fondo de Moscú, y hay miles y miles de documentos. Y ahí viene la fecha que mi padre dice, llegamos a Francia el 22 de marzo. Ahí hay constancia de que efectivamente fue el 22 de marzo. Después, claro, estuvo recorriendo en la geografía francesa varios campos de concentración. Primero le metieron en Gurs, y de Gurs le trasladan al campo de Argelès. Y ahí viene, en un convoy que salió el 17 de abril de 1940 de Gurs, porque en aquella época estaban vaciando el campo de Gurs y los llevan a Argelès. Y en los archivos
del departamento de los Pirineos Orientales, viene ahí, aparece mi padre, Garrido San Juan Albino. Hay también otro archivo que es de importancia, es el archivo del ejército en Francia. Y ahí se recogen los informes de los que, como José María Tarifa Trinidad y Fulgencio Murcillo Pulido, tuvieron que alistarse en la Legión extranjera cuando llegaron a Francia. Porque cuando llegan a Francia, en el campo de Gurs, los militares franceses lo dicen: tenéis tres posibilidades, os alistáis en la Legión, o en los batallones de marcha, os mandamos de nuevo a España. Dos, José María y Fulgencio, se alistaron en la Legión extranjera. Mi padre y otro que se llamaba Silverio, que era del pueblo de Castilblanco, por fin los dejaron en paz y se quedaron allí. Pero ahí aparece José María, que se alistó en la Legión. José María ha tenido un recorrido increíble de la Legión, claro, la Legión, hasta que el 11 de noviembre de 42 los norteamericanos debarcan en África del Norte. La Legión se vuelca del lado de... ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Se vuelca del lado de los aliados y va a ser José María la campaña de Túnez contra el Afrika Korps. Cuando vuelven de esa campaña, se fugan de la Legión porque los que van buscando militares con experiencia para constituir la segunda división acorazada del general Leclerc, pues muchos españoles de los cuerpos francos de África o legionarios se fugan y se juntan con las tropas de Leclerc. Y aquí aparece José María en una semioruga de la 11 compañía del tercer regimiento de marcha del Chad, ese oruga que se llamaba España Cañí. Y ahí se le ve en una fotografía que sale en un libro de Daniel Aymar sobre la segunda legión, la segunda división acorazada. Hay lo mismo para Fulgencio. Fulgencio estuvo después en el primer cuerpo de ejército del mariscal de Lattre, hizo el desembarco de Provenza y acabó la guerra en el 45. Así que voy a pasar cosas. Mi padre estuvo en la cárcel de Aix-en-Provence 15 días porque por vagabundeo no tenían papeles ni nada, y después tuvo que alistarse en los grupos de trabajadores extranjeros, que era la misma cosa que las compañías, pero controlados por el régimen de Vichy. Y ahora, bueno, voy a acabar con eso. Y para escapar, lo que hacía el régimen de Vichy, colaboraban con los alemanes y buscaban españoles y mandaron a muchísimos a las bases submarinas. Y mi padre muchas veces se cambiaba de un grupo a otro, cambiando de identidad, con papeles falsos para escapar a esos. Y fue a finales del 42, de fuerza los cogieron, los metieron en un campo de Moulin Rouge, en Marsella, de allí se escapó y se fue a otro grupo de trabajadores extranjeros, cogiendo, bueno, no tengo tiempo, no puedo contar todo eso, pero hay cosas muy bonitas en archivos particulares. Esto es el retrato de Jerónimo Morgado Galán, ese que cogieron el 18 de febrero del 40 en la provincia de Fuerte Escusa, que mi padre siempre pensó que le habían asesinado ese mismo día, porque al atardecer huyeron tiros por el monte, pero no. Jerónimo no fue asesinado, le hicieron prisionero, estuvo en la cárcel provincial de Cuenca, y en la cárcel provincial de Cuenca había un artista, un pintor, que había estudiado en Bellas Artes en Valencia, Emiliano Lozano Moreno, y ese es un retrato que le hizo a su compañero del cautiverio. Bueno, voy a dejarlo aquí, ¿no? Y para ver, voy hasta el final. Porque hemos visto claramente como una historia transmitida familiarmente, luego se puede hacer un seguimiento por los archivos buscando esos documentos de los que nos hablaba Ángel Viñas. Es un trabajo maravilloso que junta la historia personal, individual, con todo el grupo que se fugó del campo. Muchísimas gracias. Bueno, volveré otra vez. Mañana los del autobús. Muchas gracias.
mañana en el autobús tendríamos la posibilidad de que siguiera escuchando de nuevo promocionar la excursión, que quedan 5 plazas. Bueno, y ahora para terminar esta interesante mesa, hemos estado hablando del presente, porque todas las historias nos llevan al presente de la memoria, y especialmente la de Juan Carlos, pero ahora nos vamos a acercar a una de la que normalmente se habla menos, que es del tardofranquismo, y que sirve para recordar a través de trabajos como los de Juan José del Águila, que además nos ha traído hoy, y mi hermano Elías lo va a repartir, 2 listados, uno de nacidos en la provincia de Ávila que fueron procesados por el Tribunal de Orden Público y otros detenidos, detenidos en Ávila, procesados, pero nos lo va a contar él. Y entonces realmente este trabajo nos lleva del año 63 al 78, ¿no? Y nos acerca a este convencimiento que ya sabemos y que algunos sufrimos, de que la dictadura lo fue hasta el final. Te doy la palabra, pero antes te presento. Juan José del Águila fue también represaliado por el franquismo, porque en el año 1962 fue sometido a Consejo de Guerra, estamos en un año antes de que se cree el Tribunal de Orden Público, de Algeciras, junto con su padre, por unas supuestas alteraciones de orden público ocurridas en el verano de 1961 en un boicot ciudadano por el aumento de los precios de los cines de verano, siendo absuelto él y condenado su padre a 2 meses y 1 día de arresto. En la sentencia se le impuso un correctivo disciplinario a uno de los policías, que actuó dándole una bofetada a su padre. Ya iba él con intenciones de convertirse en abogado, me parece. Bueno, además participó activamente en el movimiento estudiantil universitario antifranquista y se afilió simultáneamente a la FUDE, al sindicato estudiantil, y al PCE, y señalo el año en 1963. Fue expedientado en la universidad junto a otros 47 estudiantes de la Complutense, que en la mayoría terminaron en la Universidad de Valencia, algunos en Barcelona, como Manuela Carmena, ¿no? O de Valencia luego fue a Barcelona. No, Manuela terminó en Valencia. Ah, vale, sí. Vale. Bueno, pues entonces se licenció en Derecho, por eso en la Universidad de Valencia, por un expediente universitario. Bueno, fue procesado en el año 1968 por propaganda ilegal y condenado por el Tribunal de Orden Público, que luego ha estudiado, a 1 año de prisión. Ejerció la actividad profesional de la abogacía hasta finales de 1989, en que accedió a la magistratura, y en 1997 leyó su tesis doctoral, El Tribunal de Orden Público, TOP, 13 años de represión política. En octubre del 2001 se publicó por la editorial Planeta el TOP, La represión de la libertad, 1963 a 1977, y una nueva edición ampliada del libro se ha publicado por la Fundación Abogados de Atocha en 2020. Libro completísimo, con muchísimos datos de los abogados del TOP, de los procesados por el TOP, que tenéis allí para poder comprar y que os lo pueda firmar después el autor, ya que lo tenemos aquí. Entonces dejo ya la presentación para dejarte la palabra, y el público, muchos tenéis ya estas listas de procesados por el Tribunal de Orden Público por la provincia de Ávila. Buenas tardes, en principio, a todos y todas, y tengo el honor y la obligación de decir que está entre nosotros. Yo iba a decir muchos títulos, pero con uno es suficiente. Es el decano de los historiadores españoles, Nicolás Sánchez Albornoz, que está con nosotros. Para nosotros para mí personalmente, yo creo que para todos, es un honor que venga a escucharnos, y si quiere darnos una palabra cuando terminemos, pues estupendo, lo escucharemos con mucho gusto. Y ya, si me da permiso la presidenta, renuncio a hacer la cuestión previa para ir de lleno al grano. Perfecto. Bueno, y trataré
de meter una morcilla con la cuestión previa. ¿Te parece? Perfecto, Vale. admitido, señor letrado. Como ya tengo una edad provecta, digo provecta porque hay personas mayores, tengo necesidad de leer mis intervenciones porque hay momentos en que pierdo un poco el norte y entonces pues es mejor tener el papel delante, ¿eh? Ustedes me perdonarán porque yo sé que los discursos no leídos son más floridos y llegan más, pero es la necesidad la que me impulsa a hacer esto. Tengo que empezar a dar una doble felicitación y agradecimiento a Isabel y Enar y al resto de los organizadores, los técnicos que han montado esto, porque sé por experiencia lo que significa montar unas jornadas y la cantidad, y sobre todo en una ciudad como Ávila, que leía cuando venía para acá que mañana salen de aquí 20 autobuses para la concentración, como en los viejos tiempos. Salen de aquí, de Ávila, 20 autobuses para la concentración. Yo no sé si han cambiado de sitio, la Plaza de España o la Plaza Felipe, me parece que, bueno, No sabemos. eso se aclararán ellos, ya le darán la consigna a los conductores. Bueno, pues me parece doble mérito que hayan organizado estas jornadas aquí en Ávila. Y a la compañera Isabel, que antes le he llamado, ¿cómo te he llamado? Teresa. Es que no tenía el papel delante, entonces, por eso he cambiado el nombre. Yo decía aquí, no solo por su significado, contenido y actos programados de una permanente actualidad político-social en la situación que se encuentra el país, sino porque el vigente diseño territorial constitucional, la ciudad de Ávila sigue encuadrada en la Junta de Castilla y León, que sorpresivamente, al menos para mí, figura junto a otras 6 entidades patrocinadoras, promotoras, pese a no estar incluido en el programa el tema de la tauromaquia, de especial consideración para el actual consejero de Cultura de dicho organismo. O sea, si han patrocinado esta jornada, es buena señal, porque es bravo por los organizadores. En este primer apartado de los reconocimientos, no puedo ni debo omitir aquí el nombre de María Luisa Suárez Roldán, mi maestra en la profesión de abogado, de las primeras abogadas laboralistas de España, militante del PC y miembro que fue de su comité central, en el primer despacho de dichos profesionales en la calle Cruz 16, tercero de Madrid, maestra y precursora de una legión de abogados laboralistas que tras pasar por un aprendizaje rápido en ese despacho se multiplicaron por diversas ciudades de toda España y en el que yo me siento muy orgulloso de haber ingresado al salir de la cárcel de Segovia a finales del año 69 y haber pasado varios años trabajando junto a ella y otros compañeros de Madrid. Yo creo que quizás haya alguien que tenga el recuerdo de María Luisa, porque tengo constancia del esfuerzo y dedicación que significó para María Luisa, con la colaboración siempre de su fiel esposo y compañero, Fernando, con hacerse cargo de la asesoría jurídica de las comisiones obreras de Ávila, a donde se trasladaban en coche toda la semana y pernoctaban aquí una o dos jornadas, porque al día siguiente tenían la consulta y además celebrar los juicios en la Magistratura de Trabajo de Ávila tras su legalización. Así que un recuerdo para María Luisa, ya fallecida hace unos años, pero que le guardo un cariñoso recuerdo, como no puede ser de menos. Mi participación en esta mesa de las 5 de la tarde, que es una hora taurina, de las 5 de la tarde, es por la hora que ya está. junto a otros 3 especialistas, que me he quedado impresionado por las 3 intervenciones, porque a cuál mejor de ellas, y junto a otros 3, y por los organizadores de 20 minutos, bajo el título Procesados Abulense, que es la hojita, el hojazo que le han dado a ustedes. Ya les explicaré luego por qué he tenido que recurrir a este método de trabajo y de presentación de la ponencia de la comunicación, y habrá de ser comprimida y telegráfica, pongo aquí, no solo por esta necesaria razón organizativa, sino porque no he podido desplazarme al Archivo Histórico de Salamanca, donde se encuentra
mi archivo personal profesional, incluyendo todo el material utilizado en la elaboración de la inicial tesis académica y la colección completa en el soporte papel de todas las sentencias dictadas por el TOP. Aquí meto la morcilla, al señor que ha participado esta mañana, es un enorme funcionario de archivo de la memoria histórica de Salamanca. Pues bien, en este archivo, y desgraciadamente, tuve que recurrir al Estado para que se llevaran mi archivo y iba a decir dónde estaban, pero no viene al cuento. Se llevaron mi archivo personal hace ya 2 años y pico. Pues esta es la fecha que todavía no le han hincado el diente al archivo, o sea, que sigue metido en cajitas con lo cual, yo que pensaba desplazarme a Salamanca para ver, si no todas, algunas de las sentencias de esos señores que vienen ahí en la hojita, pues me ha sido imposible acercarme. Así que ya se darán ustedes cuenta de la limitación enorme para hacer una ponencia de los 31, por una parte, 31 procesados nacidos naturales de aquí de Ávila o de algunos de esos pueblos de su provincia, y de otros 5 que tenían el domicilio en Ávila o en su provincia cuando fueron procesados por el Tribunal de Orden Público. Bueno, solo y gracias a la informática, al conservar los datos personales y profesionales de la ficha individual de cada uno de los procesados, estas fichas individuales tengo que aclararles a ustedes que fue el segundo paso que di cuando encontré, y no puedo extenderme, pero eso sería objeto de otra conferencia, cómo conseguí las sentencias del Tribunal de Orden Público. Y una vez conseguida, hicimos una ficha personal. Yo me afilié de mis hijas y una amiga de mis hijas, pero pagándole, no fue un trabajo gratuito. Yo les pagué la ficha al hacer ficha por ficha. Entonces, una ficha personal donde sacábamos todos los datos personales de cada procesado. Eso es la base luego del estudio que he hecho, la investigación académica, la tesis doctoral y los posteriores 12 ediciones que ha referido Isabel del libro del TOP, que lógicamente les recomiendo que lean porque es una forma de tener una visión global de dicho tema. Los datos estos que recopilamos en un primer momento, relacionados nominalmente 31 de los procesados por el TOP nacidos en Ávila o capital o en alguna localidad de su provincia, pero que en el momento de la detención y juicio vivían en otras ciudades o localidades de España. 19 de ellos en Madrid, 3 en Navarra, 3 en Vizcaya, 1 en Barcelona, 1 en Asturias, 1 en Guipúzcoa, 1 en Valladolid y 1 en Ávila. Este dato es interesante porque permite extrapolar un dato de la emigración de Ávila a determinadas ciudades de España en los tiempos de la dictadura. Una segunda lista con 8 procesados, yo he dicho antes 6, es que se me vuelan los datos. Una segunda lista con 8 procesados por el TOP que no habían nacido en Ávila, pero tenían su domicilio en alguna localidad de esta provincia, como son 1 en Nava del Marqués, 6 en Gavilanes, salvo 1, Moisés González, nacido en Ávila y con domicilio en Madrigal de Altas Torres. Los datos que figuran anteriormente individualizados para cada uno de los procesados por el TOP, nacidos o con domicilio en Ávila y su provincia, junto a los del resto de procesados en toda España, sirvieron lógicamente de base para elaborar los 37 cuadros y 7 gráficos que se incluyen en el libro antes referido, la segunda edición ampliada del TOP, la represión, que lo tienen ustedes a su disposición, previo precio, no sé cómo lo ha puesto, con rebaja. Yo creo que debía darle una rebaja por ser el último día. Es que lo ha puesto la librería Letras, a la que no hemos agradecido todavía, que la librería Letras, allí tenéis el libro que lo está enseñando Enar. Entonces la librería Letras se ha encargado de pedir los libros, de traerlos aquí, y les queremos agradecer también el esfuerzo. Muy bien.
Muchas gracias. No se precie. Lógicamente, utilizaremos tan solo algunos, concretamente 5 cuadros, a efectos puramente ilustrativos y comparativos con las principales del país. Bueno, los cuadros, lógicamente, se refieren a todos los procesados del país y se sacan los porcentajes de cada capital de provincia con el resto de España. En el cuadro número 26, lugar de nacimiento por provincia, de los 31 nacidos en Ávila, lo que significa un porcentaje sobre el total del 0,35%. Esto me estoy citando de los cuadros que vienen en el libro. En el cuadro número 27, página 256, procedencia de los procesados por el lugar de nacimiento media ponderada. Ávila, con una población media estimada, que es la media que sacamos de los años que funcionó el TOP, de 202.269 habitantes, por lo que los 31 procesados por cada 100.000 habitantes le corresponde el 1,5%. Como verán, estos datos parecen fríos y requieren necesariamente que vayan al libro. Es un incentivo que les pongo a ustedes para que digan, pues voy a ir al libro a ver si esto que dice es verdad. En el cuadro número 28, en el cuadro número 28, lugar de nacimiento, de los 31 procesados, 4 nacieron en la capital, el 13% del total, y 27, que es el 87%, en las siguientes localidades de la provincia. 4 en Candeleda, 4 en Cebreros, 2 en La Zaita, 1 en Santa Cruz del Valle, 1 en Hoyo del Pinares y 1 en Navaluenga. En el cuadro 29 figuran otros 8 procesados que tenían su domicilio en la localidad de la provincia de, eso lo he dicho antes, me parece, Madrigal de la Alta Torre, Navas del Marqués y 6 en Abelán, pero que habían nacido en otras capitales y ciudades o pueblos de España. En el cuadro número 30, domicilio, comunidades autónomas, la comunidad de Castilla y León, a la que me he referido antes, figura en la 6ª posición con un total de 213 procesados por el TOB, lo que representa un 2% del total de los 9.146 en toda España. Aquí voy a meter otra morcilla, si no me permite la presidencia. El hecho de que utilice la comunidad autónoma, que ya saben ustedes que el franquismo no creía en las comunidades autónomas porque no existían, es porque siempre pensé que en el futuro los estudios tendrían una de las modalidades de estudiar los procesados del TOB sería configurando las comunidades autónomas, que es la actual distribución territorial del Estado español. Y entonces me ha dado la razón los historiadores que hasta el momento han hecho historia de los procesados de toda la comunidad autónoma en Cataluña, en Valencia, en Andalucía y en Galicia, y que yo sepa están ahora trabajando en Asturias y en el País Vasco. Y hay cuadros y publicaciones con el total de los procesados y lógicamente analizan con infinidad de datos y basándose fundamentalmente en el libro matriz, que es el que escribí yo, o la tesis. Otros datos cuantitativos de interés serían que fueron 25 las sentencias dictadas para los 31 de Ávila, 3 de ellas con 2 procesados, lo que suma 31. 26 fueron varones y 5 mujeres. Por profesiones había obreros 19, estudiantes 10 y una maestra y una enfermera. Bueno, maestra y enfermera se puede ver también como de la clase obrera, pero bueno, yo por cualificada de profesiones la he puesto separada. Delitos imputados a los 31 de Ávila. 14 por asociación ilícita, 8 por propaganda ilegales, 5 por reuniones o manifestaciones no pacíficas, 2 desórdenes públicos y 2 por armas explosivos. Respecto a las condenas, 9 lo fueron con prisión menor, ya saben, de 1 a 2 años, 2 con prisión mayor, 2 con prisión mayor y le pusieron 10 años por tenencia de armas y explosivos,
y 9 de arresto mayor, de 3 meses a 7 meses. Hubo también, en el total de los 31, 11 absoluciones. El domicilio de los 31 cuando fueron procesados, lo he vuelto a repetir, ya lo he dicho antes. Y para terminar esta intervención, como homenaje, una cita a mi otro gran maestro, compañero, don Antonio Miguel Bernal Rodríguez, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y de las instituciones en la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de Sevilla, quien falleció el 11 del pasado mes de julio en esa ciudad. Fue codirector de mi tesis académica sobre el TOP, junto al también catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde. Leída que fue en noviembre del 97 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, antecedentes de las 2 ediciones Planeta 2001 y GPS 2020 del libro El TOP, la represión. Parece que lo ha dicho ya, pero perdonad por la repetición. Figuraba la cita que voy a leerles en el primer párrafo del prólogo que escribió Antonio Miguel Bernal a la publicación Una historia de las comisiones obreras de Andalucía, y está fechado en 2015, en el que Antonio Miguel Bernal se preguntaba el por qué merece la pena a los pueblos preservar la memoria histórica, qué lo justifica, con qué fin, y él mismo se respondía: conocer y comprender el pasado es siempre una enseñanza que nos puede ayudar a encarar el futuro, no tanto por aquello que se dice que ayuda a evitar no repetir el pasado, sino que sirve para saber de dónde venimos y del precio pagado en el camino, y más cuando ese pasado está jalonado de oprobio, indignidad, injusticia y opresión. Entonces, la primera enseñanza que el libro puede transmitir se ha de condensar en una sola: un ferviente deseo por la libertad. Son palabras preciosas de mi maestro que yo creo que debían estar grabadas en algún monumento que se levante algún día. Ojalá que ustedes puedan compartir esas palabras y deseos de mi maestro Antonio Miguel Bernal, con las enseñanzas y saberes que deben sacar de esta jornada. Yo creo que no tengo que decirles cuántas y de qué calidad han sido, y mucho más si compran y leen y comentan el libro, la segunda edición ampliada, el TOP, la represión de la libertad, y el colmo de los colmos, además entra en vez de cuando en el blog justiciadictadura.com, y así se divertirán y aprenderán. Muchas gracias por todo. A ver, yo creo que estos nombres y estos lugares de nacimiento, de detención, llevan, como tú mismo has indicado, a una vía de investigación a los que fueran de comisiones obreras o de determinados partidos aquí en la provincia de Ávila. Ahora abrimos brevemente las palabras al público, porque sabéis que a las 7 tenemos aquí el recital poético Poesía con Memoria, pero tenemos 10 minutos, si os parece, y luego dejamos 5 minutos para refrescarnos un poco y volver. Bueno, adelante, aquí hay una palabra. A ver. Yo quería aclarar... A ver, me tendréis que traducir. Es para ti, es para ti. Levante un poquito la voz porque estoy medio sordo. Quería apuntar que las personas que aparecen aquí eran vecinos de Gavilanes. Sí, estas personas corresponden a los atacadores del Banco Atlántico de Gran Vía, a principios de los años 70. Ninguno era de Gavilanes. Uno de ellos, que precisamente no aparece aquí, que es Antonio Padrón Iglesias, tenía una novia en Gavilanes, por eso se escondieron allí y fue allí donde los detuvieron. Y precisamente Antonio Padrón, que es el que me ha sorprendido que no venía aquí, ha sido alcalde de Gavilanes durante 35 años. Y perdona, el atraco, recuérdanos, ¿tuvo algún objetivo político? Que los que están los puestos de Gavilanes no son de Gavilanes, que si eran del atraco, el atraco al Banco Atlántico de Madrid, que si eran los del atraco al Banco Atlántico de Madrid. Eran grupos de ultraderecha. Perdón, estos son los datos que figuran en la sentencia. Yo no pongo ni quito
estos son los datos. Otra cosa es luego que fueran fiables o no, pero vamos. No, son totalmente fiables, pero era un grupo de ultraderecha. Yo quiero hacer una aclaración, si me lo permite. Sí. Quiero hacer esta aclaración, que también quería hacerla esta mañana cuando ha hablado el funcionario, no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama? El de Salamanca, Manuel Melgar. Manuel Melgar. Vamos a ver, hay muchas personas que cuando he ido a presentar el libro me dicen, oye, ¿yo por qué no salgo en tu libro? Entre ellas, aquí a mi derecha. Y lo primero que le pregunto, ¿tú terminaste en sentencia? ¿Te pusieron una sentencia con tu nombre y apellido? No, al mío no llegó a juicio. Entonces está claro la cosa. Yo me basé en la tesis académica en las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público. Ahora bien, aparte de los sumarios terminados en sentencia, hay una bolsa de sumarios que están, y de momento, mal ubicados, porque se han ubicado en un archivo judicial que depende de la Comunidad de Madrid. Y ya saben ustedes que la presidenta de la Comunidad de Madrid estas cosas no le gustan nada. Y debían estar donde debían estar, en Salamanca, porque forman una unidad junto a todo el material que han llevado a Salamanca del Tribunal de Orden Público. Y era una de las propuestas que yo quería hacer para insistir en que ese fondo, ¿por qué se creó ese fondo? Porque ya saben ustedes que al desaparecer el Tribunal de Orden Público en enero de 1977, al mismo tiempo de crear la Audiencia Nacional, se crearon dos juzgados de instrucción de Madrid, donde pasaron las actuaciones del Juzgado de Orden Público 1 y número 2, con lo cual los procedimientos que había en trámite pasaron a esos dos juzgados, y esa es la razón de que estén actualmente, originariamente, en un archivo judicial de Madrid, pero que ya no pintan absolutamente nada allí. Sin embargo, sí pintarían en el archivo de la memoria histórica de Salamanca. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, yo quería hacer una pregunta a Luis sobre los archivos franceses. Has citado el archivo de Moscú. Sí, el fondo de Moscú. Sí, o el fondo de Moscú. Mi pregunta es, ¿está en el Chateau de Vincennes? No, esos documentos los que he encontrado para mi padre y también sobre una colonia que he estado investigando, documentos de la Comisión de Ayuda a los Niños Españoles Refugiados en Francia, también eso es el fondo de Moscú. O sea que se llevaron miles y miles de documentos, y eso está en los archivos nacionales en París, en Pierrefitte, está justo al lado de París, pero son los archivos nacionales. ¿Alguna pregunta más de la sala? Enar. Juanjo, tengo amigas trabajando Que no. en los archivos judiciales de la Comunidad de Madrid, ya te los contaré. Es Que tiene amigas archiveras trabajando en los archivos judiciales de la Comunidad de Madrid, que te va a contactar con ellas. Muy bien, bravo. Pero a quien lo tiene que contactar es que se lo lleven a Salamanca, que yo no pinto ahí nada. Vale. ¿Alguna intervención o pregunta más, Fausto? Yo simplemente es agradecer solemnemente de parte de todos los familiares de Pajares de Daja y de Navalmoral de la Sierra a la intervención de nuestro querido Luis Carlos Nieto, juez de Ávila, por haber basado su intervención en la entrega de restos de Pajares de Daja el 20 de agosto. Y es un placer y que realmente nos ha llegado de emoción, etc. Gracias a vosotros.